es las miradas entre Burt Lancaster y Helmut Berger. Ese es el corazón de la película. Claro, pero eso es lo que perturba la película. Lo que perturba es el mensaje real de la película, porque está intentando colocar algo como de Matute, que ya el final es la escena de la ducha esa, que bueno, esto ya es de una película comercial, esto ya no es un Visconti, o sí, o es un Visconti. Pero a mí lo que más me sorprende son miradas anteriores, no cuando ya realmente parece que le han dicho que podías adoptarlo y todo eso, parece que esa idea va entrando en su cabeza. No, son miradas muy anteriores. La noche en que se queda, que por cierto... Y cuando lo cuida, la manera como le pone la manta encima, etcétera. Cómo sube todo eso perturba al personaje. Sí, pero eso por muy autobiográfico que sea. Pero ese es el parte del corazón de la película. Eso es lo que le interesa contar a Visconti, lo que está en Ludwig, lo que está en Muerte en Venecia. Esto sería un poco si Tadzio crece y vuelve otra vez a la vida del profesor Aschenbach, ¿no? Que es otro personaje también recluido. Esta es una película también muy Thomas Mann. Sí, totalmente. Y aparte, yo me retiro y... Pero perturba la continuidad. Y Helmut Berger no juega limpio, el personaje. No juega limpio. Juega limpio el profesor, que está descubriendo algo que a lo mejor ni existe o que está muy oculto, pero empieza a tener una enorme fascinación por la juventud, por lo que supone este tipo, por el descaro, por cómo habla y tal. Pero el otro sí sabe que tiene ese poder y que le está fascinando a lo mejor. Sí, le va. Como en Tadzio, lo sabe, el chavalito aquel lo sabía, lo que está produciendo. Es la dominación de la seducción, claro. El componente de dominación. Pero hay una cosa muy curiosa en esta película, ya del año 74, no tiene televisión, él no tiene, en esa casa no hay televisión. Eso es curioso. No hay un sonido nunca de un televisor encendido, ni siquiera en la cocina. No muestra. Hay algo que está como fuera. El personaje... En esa cocina hay escenas muy bonitas donde entra la vida a raudales cuando parten un poco de embutido. Cambia hasta la luz. Oye, pero ¿esto qué pasa? Están sirviéndoles a unos invitados que tomen algo, sacan una botella. Sí, pero esta película que... ¿Qué ha pasado aquí? Dicen las criadas aquellas. Esta película que yo creo que trata sobre el malestar, que en aquellos años era una noción muy general y que de alguna forma... Yo creo que también el que rodea El extranjero arrastra un poco del existencialismo francés, el malestar ante la vida, etc. Ese malestar se revela en que al final ese cambio en la cocina, cuando ellos se van, le dice a Herminia, arregle este desorden. Es decir, que incluso ese momento en el que ha participado, ha ido, ha sacado el salami o el salchichón, etcétera, y ha compartido un poco de vida, etcétera, de repente, cuando desaparecen, vuelve otra vez la máscara de la melancolía, del malestar, y dice, arregle esto. Yo creo que lleva razón. Como decíais antes, el mensaje político es grosero, independientemente de que a Visconti le acusaron de paranoico por todo el golpe de Estado, y años después se supo que el golpe de Estado se había intentado producir. Había habido un escándalo. Y luego estaba el caso Matei. Y el caso Moro. Y el caso Moro, que defendía. Entonces, la cuestión es que, en cambio, la crítica social, si se puede ver, siempre, como tú decías, casi está por detrás, es decir, está más o menos oculta. Por ejemplo, los dos componentes de arriba y abajo, en este caso, forman parte de una, digamos, para hablar en términos de entonces, en una misma clase social, que digamos que es una clase social alta, los dos, ¿no? Tanto la familia Abramonti como el profesor. Pero vemos a la madre evoca un poco la madre de Muerte en Venecia, sin ninguna duda, Dominique Sanda, cuando entra... Pero ¿qué diferencia o qué podría querer contar sin darse cuenta, a lo mejor, porque estaba más preocupado por lo del golpe de Estado y tal? Visconti. Lo que cuenta es la gran diferencia de dos burguesías. Una burguesía o una gente que cuando alcanza cierto nivel económico y social quiere ir a la ópera, quiere tener libros en su casa, quiere ser ilustrada, y otra burguesía, que es la que a él se encuentra con esto, que son una panda de tarambanas, que no les interesa nada, que son unos iletrados y que además tienen cierta alergia a la letra impresa. Y es casi una guerra civil entre ellos mismos. Es decir, estos no tienen la categoría, no tienen... a pesar de que la pobre Herminia, pobrecilla, al principio de la película dice, son gente fina. Y dice algo así, no, son inútiles, son vacíos. Son vulgares. Pero el personaje que hace
Berger, Conrad, ¿no? Conrad. Es culto. Claro. Es un hombre que está muy comprometido, se supone que es una de las... Un hombre que viene de abajo... de mayo del 68, casi es Eric el Rojo, o sea que... Es el perturbador. Es un proletario, ¿eh? Es un hombre que no ha pertenecido ni a la aristocracia del dinero o de los títulos, pues sea con título, ni a la aristocracia correspondiente. Es el hombre del siglo XX, es el hombre del mayo del 68, ¿no? Que después, bueno, pues se ha perdido en las noches romanas. Es un 68ista, efectivamente, que como muchos 68istas son después Clerici Vaganti, que se quedan fuera de la política o fuera de una carrera intelectual o fuera de la mera caradura, como muchos después vivieron del cuento, ¿no? Este se ha quedado colgado, y se ha quedado colgado, como tú bien dices, lo dice él en la película, la primera noche que se mete en la cama de una tía que tiene mucha pasta, recordar que dice algo así como que sintió ganas de llorar o una cosa por el estilo. Pero le gustó. Le gustó y sigue ahí, entonces está de todo. Es un Bogart de Casablanca, es decir, se ha hecho traficante de armas en el 37, después de... es un hombre progresista, pero que al mismo tiempo está sobreviviendo, ¿no? Una cosa que tú decías antes en la presentación, lo del guión para esas gentes que dices tú, sí, que hay sí, tantos es algo que escritores vais a de estar de películas, acuerdo completamente. aficionados a escribir películas. La película está contada desde el punto de vista de Bob Lancaster, es decir, del profesor, y es todo lo que ve el profesor y todo lo que oye el profesor, en la medida en que son perturbadores de la vida del profesor. Y sin embargo incluye escenas que el profesor ni ha visto ni ha oído, y que puede ser una licencia literaria, pero a mí me parece un error de construcción. Por ejemplo, dos ejemplos. Cuando Silvana Mangano y la hija salen a la terraza y están contando las verdaderas intenciones de esa señora, cosa que no oye él, si sale fuera, escucha esa escena. Cuando, por ejemplo, Silvana Mangano ve la casa y llama a Herminia y le dice que si le puede servir un té, nada de eso entra dentro de la continuidad del personaje que tendría que haber sido el punto de vista a los Henry James, completamente siguiendo al personaje. Hay quien dice que eso son licencias literarias y a mí me parece que son errores. Y la de la terraza, desde mi punto de vista, innecesaria, porque completamente se comprende perfectamente. Se entendía perfectamente. Se entendía perfectamente, además, la situación. Pero ten en cuenta también que el punto de vista... arranca la película y tú ves un electrocardiograma. Sí, empieza desde atrás. En el fondo da la impresión de que es un flashback. Está mostrando en títulos. No, pero que es como un flashback. Sí, toda es un flashback. Claro, la película es el segundo antes de expirar este hombre. Sí. Está vuelves a ello después, él mira, oye los pasos y muere. Es el último recuerdo. Lo que vio y lo que oyó. Y que el cerebro en ese momento está entrando cuando él estaba más o menos tranquilo en su casa y entraron unos tipos. Esos recuerdos, porque eso sí está bien hecho. Se le mezcla cuando él era un niño y es la madre en Roma, la mujer cuando le está diciendo que no puede ser lo suyo. Eso está muy bien dado. O sea, que es un punto de vista no ya tan solo de él, sino como de una memoria. Pero la memoria. A mí, de todas formas, los dos flashbacks dentro de ese flashback asumido, que lo sabes, que al final... A mí no me acaban de funcionar muy bien. Yo no sé si son porque son demasiado... No sé, no me acaban de... Son estilos distintos de contar. Exacto. Y que es Claudio Daniel y Dominique Sanda. Y ya lo sabes. Y yo creo que tampoco hubieran sido necesarios porque lo cuenta de alguna forma o se puede contar de alguna forma. Rompe un poco la propia estructura del relato. Sí, pero ahí hay una cosa que es, como decía Juan Miguel, lo mejor de la película y de muchas películas. Era mi plano favorito. Que es ese plano y él dice... Eso es un acierto. El que no haya hecho ese gesto en su vida. No, es que eso es un hallazgo de puesta en escena. Es un hallazgo de puesta en escena. Está recordando todo aquello y él mismo invade su memoria para ver... Y ese gesto además es que estás mirando a alguien. Sí, es que además estás adivinando el diálogo que estás sosteniendo con su pasado. Justo. El pasado a veces te atrapa, ¿no? Y entonces tú estás en la cocina haciendo un té y estás pensando en otra cosa y dices, pero si no pudo ser. Ya había dicho yo que no. Ambos flashbacks sí que son rigurosamente, a veces, un poco... No voy a decir zafios porque no es la palabra, ni grosero tampoco, pero muy obvios del punto de vista, porque vemos a la madre y vemos a la mujer desde el punto de vista del niño y del marido, que es Lancaster, pero no lo vemos. Porque quería ser moderno, y decir, y esto entra así porque ahora es así, la Nouvelle Vague era una nueva manera de contar, por eso no hay apenas encadenados, no hay suficiente. Hay escenas que podían haber entrado mucho mejor, porque él es un cineasta clásico con un encadenado muy largo y muy suave, y entonces está como que hay como